acompañando en este momento el director de escuela y le vamos a dar una participación para que se dirija a todos los estudiantes y algún par de maestros que por ahí nos están acompañando también. Adelante, doctor Dimas. Bien, buenos días. Es un gusto para mí estar con ustedes. Veo varias personas conocidas, digamos, por nombre, ¿no? Digamos, y seguro que muchos más si estuviéramos de manera presencial. Este es un bonito esfuerzo de parte de la Cátedra de Práctica Docente. Digamos, es una primera conferencia, como me explicaba, como coordinamos con la licenciada Claudia, de un ciclo de mini conferencias que todas serán de mucho interés y debe ser de gran provecho para su formación, ¿no? Especialmente para los futuros docentes y la gente también de licenciatura en matemática, que muchos de ellos también tienen interés en hacer docencia a nivel nacional. La metodología de clases de matemática implementada por medio de SMATE, como la conocemos como con metodología SMATE, pues realmente ha llegado para quedarse, ¿no? Esta metodología es un resultado de la labor de varios profesionales en su mayoría, o no estoy seguro si en su totalidad, de graduados de la UES, con el apoyo del gobierno de Japón, ¿no? Implementado, obviamente, mediante la unidad de SMATE en el ministerio, ¿no? Y ustedes como futuros profesores de la universidad, ¿no? Y futuros profesores del sistema educativo, deben de impulsar dicha metodología, deben ser los que mejor la comprendan en este proceso de enseñanza-aprendizaje y se apropien de ella, es decir, que la hagan suya, que entiendan bien cuál es el objetivo y la nueva forma de trabajar, ¿no? Entonces, es muy relevante, digamos, que se esté llevando a cabo estas actividades. Bueno, agradecer a la licenciada Corcio por esta iniciativa, realmente es muy importante. A los conferencistas también, digamos, en especial a la persona que va a impartir la charla de hoy, por compartir su experiencia y conocimiento, ¿no? Con ustedes, con los que van a seguir formando las siguientes generaciones en nuestro país. Así que sin más, les deseo muchos éxitos en esta actividad y en las siguientes conferencias para que sea un miniciclo así bien aprovechado por todos. Así que sin más los dejo con la licenciada Corcio. Muchas gracias, doctor. En efecto, como lo comentaba el doctor, este es un ciclo de conferencias que esperamos pues sea de mucha formación en cuanto a todos los estudiantes de profesorado, que en este caso inicialmente estaba dirigido hacia los estudiantes de la Cátedra Práctica Docente 1. Sin embargo, en vista de que estos cambios que ha estado realizando el Ministerio de Educación, pues nos involucra a todos los que trabajamos en el área de matemática, se abrió, ¿verdad?, el espacio para que pudieran participar todos los que tuvieran el interés de hacerlo. En este caso nos va a acompañar la licenciada Natalia Regalado. Ella es graduada de nuestra facultad de licenciada en matemática. Además tiene una maestría en didáctica de la matemática para educación secundaria y bachillerato de la Universidad Internacional de La Rioja. Además, dentro de sus aspectos, digamos, laboral, ella trabaja en el programa de mejora de la calidad de la educación de la matemática en la enseñanza secundaria. En este caso, ha también participado como educadora del programa Jóvenes Talentos, instructora en el programa de atención a estudiantes con desempeño sobresaliente. También está como tutora en la modalidad de la universidad en línea. Y bien, tiene en este caso una actividad bastante importante de relevancia como técnico en proyecto del mejoramiento del aprendizaje de la matemática en SMATE. Es un agrado para nosotros que graduados de nuestra escuela pues estén en puestos como bastante clave en
la parte de educación en nuestro país. Así que si gusta, licenciada Natalia, se puede dar usted sus palabras y se ha pensado que se realiza la conferencia y se dedica unos minutos para la realización de preguntas. Así que les pedimos a los participantes que anoten sus preguntas para que al final puedan ser externadas. Licenciada. Bien, buenos días a todos. Buenos días, licenciada Corcio. Es un gusto para mí estar por acá compartiendo un poco de lo que también nosotros hemos aprendido en el proceso y particularmente en todo lo que tiene que ver con la metodología SMART. Y como ya lo mencionaba la LIC, también salí de la universidad. De hecho, la licenciada fue también docente mía, así que hay como esa conexión y creo que eso hace que también las cosas queden como mucho mejor, ¿verdad? Entonces, gracias a todos por estar acá presentes. Espero que sea de mucho provecho realmente. Y como dijo la licenciada, si en algún momento les va surgiendo una duda, pues irla anotando por ahí y ya luego nos vamos a encargar de responder algunas de esas dudas. En principio, vamos a iniciar ya con la presentación. En esta ocasión, pues, iniciamos con la parte de planificación. Hay otra serie de conferencias que se van a estar dando, así que se van a complementar todas ellas. Así que lo mejor es que estén presentes dentro de lo que puedan en todas ellas para que complementen como toda esta parte y no se queden solo con lo de la planificación. Bien, en la parte de planificación, siempre lo primero que vamos buscando es organizar, digamos que esa es como la primera parte que realizamos, el contenido. Si ustedes, que creo que sí, porque la licenciada Corso ya me lo mencionaba, hay como una guía que nos permite verificar cómo va el avance en el proceso. Así que cuando nosotros de alguna forma vamos organizando el contenido, hay como 3 tipos. El primero es todo lo que vamos a ver en el año, dependiendo del grado en el que ustedes van a estar. A partir de eso, en el año, digamos que el contenido se organiza mediante unidades didácticas que corresponden a diferentes contenidos, según su clasificación. Después de eso, vamos a centrarnos un poquito de qué es lo que sucede durante la clase y cómo planificar la clase, que tengo entendido esta era como la parte en donde habían como más dudas. Así que vamos a iniciar primero con qué es lo que sucede en un año. Bien, en el año, digamos, el sistema educativo está organizado, en el caso de tercer ciclo, con 200 horas lectivas. En el caso de bachillerato son 240. Ahora, no todas esas horas están pensadas para desarrollar contenido. El currículo como tal, que se ha formado de parte de SMART, hay un 20% que se utiliza para otras actividades. Eso significa que digamos, 80%, que son 160 horas en el caso de tercer ciclo, sí están directamente para desarrollar contenido, que son justamente las 160 horas o las mismas 160 clases que se dividen en el libro de texto. Entonces ahí ustedes encuentran 160 clases que son las que están organizadas para desarrollar, no así para las otras actividades. Por ejemplo, de las otras horas que nos quedan, es decir, de las 40 para completar las 200 que tiene el año lectivo como tal, parte de ellas se utiliza en las evaluaciones. Las evaluaciones, que también hay otra conferencia para eso, están, digamos, seccionadas en que pueden ser evaluaciones de unidad o evaluaciones de trimestre o también las evaluaciones que ya es al final del año. Entonces, parte de esas 40 horas que quedan, digamos que no son de contenido, se utilizan para la parte de evaluaciones. La siguiente tiene que ver con actividades extracurriculares. Todas aquellas actividades que se dan dentro del aula o que pueden ser, digamos, ya a nivel nacional o a nivel institucional, pero que no corresponden a desarrollo de contenido, todas esas entran dentro de esas 40 horas que permiten, digamos, dar como ese margen. Además de eso, siempre nos han preguntado
porque es mate no tiene refuerzo, sí lo tiene. Lo que pasa es que no está como identificado como tal. Sin embargo, siempre dentro de esas 40 horas entra esta parte de refuerzo, además del refuerzo que ustedes puedan hacer en su momento dependiendo de las necesidades que tenga cada uno de los grupos con los que ustedes estén trabajando. Además de eso, sabemos que en nuestro país siempre hay como un conjunto de imprevistos en donde pues no sabemos qué es lo que va a suceder, a veces se suspenden clases en diferentes sectores por diferentes razones, y entonces esas 40 horas, digamos que nos dan un margen en el que nosotros nos podemos movilizar sin afectar, en este caso, el desarrollo del estudiante en el contenido. Y eso es en cuestión de organización como tal de horas. Ahora, también nosotros hace más o menos 2 años, porque como esto va creciendo a medida vamos observando las necesidades que tenga cada grupo de estudiantes o lo que se vaya dando a nivel nacional, empezamos a hacer lo que se conoce como una jornalización anual, en donde la idea es que, aunque no revisemos detalladamente todo el contenido que se va a dar en el año, sí tengamos claro cómo vamos a distribuir el tiempo y cómo van a estar distribuidas las actividades y tener claro en qué momento voy a evaluar, en qué momento voy a hacer un refuerzo, cuándo termina una unidad, y no estar como en el momento revisando el libro, que no es como esa la idea tampoco, y viendo qué es lo que voy a desarrollar ese día, sino que tener como un panorama global. Que de hecho esa es una de las herramientas que nos ayudó muchísimo el año pasado a raíz de la situación que vivimos actualmente, porque a los docentes les daba como una idea de dónde debían estar sus estudiantes en determinado momento del año, y en algunos casos los docentes también lo tomaron a bien compartirlo con sus estudiantes para que ellos también fueran como organizados. Y esta jornalización no es más que una pequeña tabla en donde van llenando y completando cuál es la clase que se va a dar ese día, dónde hay, por ejemplo, una actividad extracurricular particular del centro escolar o dónde está un asueto. Entonces, solo ir, digamos, completando esa parte sin ver directamente el contenido. De hecho, había como un código que utilizábamos para llenar, que tenía que ver con la unidad y la clase. Pero en esencia era eso, que nos da como una idea de cómo vamos desarrollando ese contenido. Ahora, una vez que ya tenemos esa parte, digamos que lo global con respecto al año, ya está más o menos revisado y más o menos planificado sin mucho detalle. A partir de eso vamos con qué es lo que sucede en una unidad. Bien, en la unidad, lo primero que nosotros debemos de hacer es tomar nuestra guía metodológica, identificar en qué unidad voy a trabajar en este caso y dar una revisión global de esa secuencia. Y cuando me refiero a una revisión global de la secuencia, en realidad me estoy refiriendo en este caso a los contenidos previos, que por ejemplo en la fotografía o en la imagen que aparece ahí es de la unidad 1, es decir, la primera de 9º grado. Entonces lo que tengo que ver es el contenido previo. En 7º grado, por ejemplo, vio comunicación con símbolos. Eso significa que el estudiante ya tiene idea de variables, de cómo representar ciertas situaciones utilizando variables, entre otras. Ya reconoce las ecuaciones de primer grado y ya realiza operaciones algebraicas. Entonces todo esto de alguna forma también me sirve porque yo puedo hacer mi evaluación diagnóstica basada en los conocimientos que el estudiante ya adquirió en años anteriores, como es en este caso, o en unidades anteriores. Entonces lo que voy a hacer primero es ver en la unidad en la que estoy, me voy a revisar cuáles son aquellos contenidos y a partir de ahí yo puedo generar mi evaluación diagnóstica o tener un poco de idea de qué es lo que el estudiante ya conoce. Es decir, no voy a ir a ciegas, suponiendo que ya reconoce también, porque en algunos casos hay algunas dificultades donde quizás no todo el contenido se desarrolló, pero sí lo voy a necesitar. Entonces es importante hacer esa revisión previa. Además, también es importante revisar cuál es el contenido que voy a utilizar en los siguientes años. Es decir, esta unidad, ¿para qué me sirve? En este caso, en el primer año de bachillerato, la utilizamos en la unidad 2 y en la unidad 3. Entonces, eso también me da como una idea de no voy a pasarme a cierto contenido.
porque a veces tenemos la tendencia también a emocionarnos, y como nos emocionamos, pues empezamos a incluir otros temas que seguramente va a haber en años posteriores, en grados posteriores. Entonces, lo mejor es como tener esa idea de dónde estoy, qué fue lo que yo revisé antes, qué fue lo que el estudiante aprendió antes y qué es lo que va a aprender luego. Entonces, me da como un contexto más amplio de la unidad, desde dónde viene y cuál va a ser su utilidad en el contenido que va a conocer posteriormente. Bien, luego lo que hacemos es una revisión, digamos, de las generalidades que va a tener la unidad. Es decir, cuántas lecciones tiene, la lección cuántas clases tiene y los indicadores de logro o las clases cuántas horas tiene cada una de ellas. Entonces me da como una idea de cómo se va a desarrollar la unidad, cuánto tiempo más o menos va a durar la unidad, y eso también me permite identificar en dónde y en qué momento puedo hacer una evaluación o puedo tomarme un tiempo para reportar, dependiendo de las dificultades que yo vea con mis estudiantes en particular. Bien, como ya lo mencionaba, vamos a revisar la cantidad de horas, que ya lo dice, de hecho, la guía metodológica, aquí no la aparece en la imagen, pero siempre al final aparece la cantidad de horas que tiene la unidad. Igual la idea es que siempre podamos verificar, porque en algunos casos pueda que existe algún error, entonces lo mejor es verificar que en efecto tiene esa cantidad de horas. Además de eso, hay unas particularidades que no en todas las unidades la prueba está al final. Hay algunas unidades que por la densidad que son muy largas, entonces puede ser que en algún momento por lección exista una prueba. Entonces es importante verificar y marcar en qué momento se va a realizar esa prueba, porque también es importante que le comuniquemos al estudiante en qué momento se va a realizar esa evaluación. Así que es importante verificar en qué momento van a aparecer esas pruebas. Bien, una vez que hacemos eso, ahora sí vamos como a una revisión un poco más detallada dentro de la secuencia como tal. Lo anterior tiene que ver con las generalidades de la unidad y ahora sí vamos un poco más detallados con la parte del contenido. Lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a detener a revisar qué es lo que sucede o qué es lo que me dice cada uno de los indicadores de logro. Si ya más o menos hemos revisado antes los indicadores de logro, cada uno de ellos está clasificado que es un indicador por clase. Por lo tanto, me permite identificar si el estudiante ha logrado o no ha logrado lo que yo esperaba en cada una de esas clases. Por lo tanto, revisar los indicadores de logro es muy importante porque tiene cada uno de ellos sus particularidades. Aún cuando nosotros revisamos las clases, a veces podemos creer que es el mismo contenido el que estoy desarrollando, pero no es así. Entonces es importante revisar esos indicadores de logro. Y para darme a entender mejor de lo que estoy hablando, tengo por acá, no sé, siempre tomando en cuenta la unidad 1 de 9º grado, la primera clase, que es la 1.1, tiene su indicador, que nos dice que desarrolla el producto de un monomio por un binomio. Es decir, eso es lo que el estudiante debe de lograr hacer al final de la clase, suponiendo que logró ese indicador de logro. Luego, en la segunda clase, en la 1.2, el indicador de logro nos dice que determina el desarrollo del producto de un binomio por un binomio, y en este caso que involucre signos positivos. Entonces, si observan, ya empieza a existir una pequeña modificación en relación a lo que va aprendiendo en el proceso. Luego, en la clase número 3, ya tiene que ver con otros aspectos. El primero, en este caso, es que sí, ya determina, al igual que antes, el desarrollo del producto de un binomio por un binomio, pero ahora en este caso se le agrega un paso más, y es que ahora ya no es solo signo positivo, sino que también signo negativo. Entonces, en esencia, la primera parte solo es de un monomio. Es decir,
aunque la unidad trate de producto de binomios, en este momento quizás tendríamos como el deseo quizás de empezar a desarrollar otro tipo de productos, porque nos parece que el de monomio puede ser muy simple en este momento, pero quizás es simple para nosotros, pero el paso que está realizando el estudiante no lo siente de manera como nosotros, así que hay que tener cuidado. Después de que lo hace con un monomio, también lo hace, en este caso, con un binomio. Pero además de eso, ya lo que busca de alguna forma es generalizar ese proceso que está realizando. Ya no es solo realizar el producto, sino que de alguna forma generalizar el proceso que ha realizado. Y en el tercero, como lo mencionaba, ya tiene que ver con agregar un signo negativo. Entonces, en principio, podría ser que para el caso del indicador del 1.2 de la segunda clase, podría darnos como la idea de que de alguna forma nosotros queremos ya incluir quizás signo negativo, porque nos parece que el estudiante ya lo comprendió, porque nos pareció que era muy fácil, entre otras cosas. Pero la idea es siempre ir desarrollando justo como me lo va diciendo el indicador de logro. Entonces son pasos pequeños, pero que es importante identificarlos, porque de eso se trata, que cada una de las clases va dando un pequeño salto para lograr que el estudiante realmente comprenda el contenido y no ahogarlo en diferentes situaciones cuando hay un momento específico para cada uno de ellos. Entonces, nos revisamos, que sería como la primera parte ya de los indicadores de logro de la unidad como tal. Revisamos cada uno de esos indicadores, en este caso yo he colocado 3, pero la unidad puede tener hasta 20 clases, así que si no lo hacemos por toda la unidad, al menos deberíamos de hacerlo por cada una de las lecciones, para que no vayamos a tener como ese impasse de que vamos a adelantarnos en la secuencia cuando todavía no corresponde. Bien, suponiendo que ya hicimos ese paso, ya verificamos los indicadores de logro, vimos el pequeño cambio que van realizando cada uno, entonces digamos que eso ya está, ya lo hicimos. Ahora, eso es con respecto a la unidad. No hemos visto detalles de la clase ni otra cuestión. Solo hemos revisado los indicadores de logro de cada una de las clases que vamos a desarrollar en la unidad. Y ahora sí, vamos a ver qué es lo que sucede o cómo planificaríamos en este caso, qué es lo que se debe de hacer en una clase. Lo primero, vamos a leer lo que nos dice la guía metodológica. Y la guía metodológica tiene 3 partes en general sobre las ideas que debemos de desarrollar en una clase. La primera es que tenemos que tener claro cuál es el indicador de logro que corresponde a esa clase. Como ya he revisado previamente todos los indicadores de logro, ya tengo una idea más o menos de qué fue lo que vio antes y qué es lo que va a ver. Entonces ya estoy como en un contexto y he delimitado las acciones que yo voy a realizar o el contenido que voy a desarrollar. Así que el indicador de logro, nuevamente lo leemos, entramos un poco más en contexto dentro de la clase. Luego, leemos la secuencia. También en la secuencia a veces nos da como pistas de cuál es el cambio que se ha realizado de la clase anterior y cómo esta se conecta con la siguiente clase también. Ahora, en la parte del propósito, nos dice en algún caso realmente para qué existe esa clase, por qué es importante desarrollar esta clase. Así que nos da como esa idea del propósito y además de eso, en algunos casos también nos da idea de cuál es el material que yo puedo utilizar para desarrollar esa clase. En este caso, el material que se sugiere, no es como una camisa de fuerza, son los AlgeBlocks, aunque no necesariamente pueden utilizar eso, ustedes pueden crear su propia estrategia, pero en algunos casos, revisar este material o utilizar el material que ya se propone tiene sus ventajas, como en este caso, por ejemplo, que ya aparece al final del libro de texto. Entonces el estudiante lo puede fotocopiar o puede recortarlo si es posible, porque en algunos casos trae a ambas caras el material. Pero digamos que ya está, no tendría que reconstruirse. Pero eso va a depender también de las posibilidades que tenga cada uno de ellos. Entonces la idea es que cuando se cree también este material,
hay que hacerlo previo a la clase, a menos que la clase como tal tenga que ver con la elaboración del material, pero la idea es que ya esté previamente, porque si no, esto nos consume un valioso tiempo de los 45 minutos con los que contamos para cada una de las clases. Bien, entonces ya más o menos tenemos claro cuál es el indicador de logro, de dónde venimos y para dónde vamos con esta clase y un poco de lo que podemos realizar. Así que ya hemos, en este caso, hecho la lectura de la guía metodológica para esa clase en particular. Ahora, vamos a analizar un poco de forma general esta clase, que es la 1.2. Primero vamos a iniciar con la resolución del problema inicial. Noten que en este caso no nos vamos a centrar tanto en la parte didáctica o pedagógica, sino que lo vamos a ver desde el punto de vista, digámoslo así, matemático. Bien, vamos a resolver ese problema, es decir, voy a revisar el procedimiento que aparece en el libro de texto, también puedo realizarlo o resolverlo con mis propias estrategias y al mismo tiempo, una vez que yo tengo ya mi idea de cómo puedo resolver este problema, de cuál es el posible proceso que yo realicé, sí es importante, aunque yo presente mi propia estrategia o lo resuelva a mi manera, revisar el del libro de texto. Es decir, siempre vamos a hacer revisión de lo que aparece en el libro de texto. ¿Por qué? Porque en algunos casos, dentro de la solución, pueden existir errores. Entonces es importante que los verifiquemos antes. De lo contrario, dentro de la clase o al momento de desarrollar la clase, alguno de los estudiantes va a encontrar el error y si nosotros no lo hemos analizado previamente, no vamos a saber qué responder. También digamos que aquí entra un poco de la parte formativa, en donde al estudiante hay que llevarlo a la parte del análisis, así como ustedes también, en donde no solo porque está en un libro de texto es cierto, realmente hay que investigarlo porque los libros tienen errores. Entonces, en este caso vamos a identificar, realicemos el análisis de la solución donde hay errores y es importante marcarlos para hacerlo saber también a los estudiantes. Además de eso, la conclusión está directamente relacionada con el proceso de solución. Es decir, nos resume de alguna forma qué es lo que yo he realizado o he aprendido en la clase. Así que es importante analizar qué es lo que me está diciendo la conclusión en este caso. Insisto, ahorita lo estamos viendo desde el punto de vista matemático, que esto tenga coherencia como tal, que en matemática tenga sentido, no lo estamos viendo todavía desde la parte didáctica o pedagógica. Bien, ahora sí, una vez que yo ya revisé, ya vi dónde hay un error o si no lo tiene, ya sé cuál es la solución que presenta el libro, ya sé cómo relaciono la conclusión o cómo se relaciona la conclusión con el problema inicial, vamos a planificar la clase. Ahora, ¿qué sucede en el momento de planificar la clase? Tradicionalmente, desde que iniciamos con los materiales, se creía que como ya tengo el libro de texto, ya tengo la guía metodológica, entonces yo como docente ya no tengo nada que hacer porque ya está todo hecho. Y no es así. En efecto, hay muchísimo trabajo que hacer todavía. Lo único que nos hemos ahorrado aquí es, de alguna forma, la parte de crear el material para el estudiante, porque ya está ahí, y la parte de la secuencia. Pero hay un trabajo que sí vamos a realizar. Y en la planificación, en este caso, para la parte del problema inicial, viene la primera interrogante. Ya está ahí el problema que voy a utilizar, ya está ahí qué es lo que debo realizar. Ahora viene lo siguiente. ¿Cómo presento ese problema al estudiante? ¿De qué manera lo voy a llevar a él a interesarse, a resolver ese problema? Esa es como la primera pregunta. ¿Cómo presento el problema? Vamos con el siguiente. Como ya sé cuál es el problema, ya vi la solución, ahora me pregunto qué material puedo utilizar. Si bien es cierto, en la guía metodológica ya me daban una idea de cuál es ese material que yo puedo utilizar, obviamente puedo crear mi propio material, puedo utilizar otra estrategia. Así que a partir de eso, pues identifico o analizo cuál es el material que yo puedo utilizar. Ahora, hay una diferencia entre los materiales que se elaboran. Uno
es que hay material que es para que el docente utilice y hay otro que tiene que ver con material para que el estudiante utilice. Entonces tengo que saber diferenciar. ¿Será que este material o en esta clase necesito algo que lo voy a utilizar solo yo para mostrarle a mis estudiantes qué es lo que se está realizando, o puedo darle a los estudiantes un material para que ellos manipulen, para que ellos hagan sus propios procesos? Y eso va a depender también de la clase como tal. Hay clases en donde ustedes van a observar y van a decir, no, si yo le doy esto a mi estudiante, seguramente nos vamos a llevar la clase en ese material. Entonces, mejor solo lo presento yo. Y habrán otras en donde definitivamente lo importante es que el estudiante lo manipule. Entonces, hay que definir qué tipo de material voy a utilizar y para quién va a ser. ¿Va a ser para el docente, o sea, para mí, o va a ser para que yo se lo dé a los estudiantes? ¿Y cuál va a ser ese material? Bien, eso es con respecto a esta parte. Ahora, obviamente hay un momento en donde seguramente el estudiante, y sobre todo cuando es la primera vez que se enfrenta a la situación en donde soy yo el que tengo que analizar, el que tengo que generar mis propios procesos, el que tengo que trabajar, ya no es el docente el que me está dando la respuesta. Hay un momento como de un pequeño bloqueo en donde el estudiante no sabe qué hacer. Es decir, ya sé cuál es el problema que me ha propuesto, pero yo no sé qué hacer. Es ahí donde entra de cuáles son aquellas preguntas generadoras, pero no solo preguntas generadoras, también tienen que ser pertinentes. Porque la idea es que sí, como docente yo soy la guía, le voy a permitir al estudiante avanzar en el proceso, es decir, soy un guía como tal. Por lo tanto, las preguntas que yo le hagan deben guiarlo a él para avanzar en ese proceso, no así resolverle el problema. Es decir, yo como docente no doy respuesta. Lo que hago es hacer preguntas de manera tal que el estudiante sea quien vaya respondiéndolas mediante va avanzando en el proceso. Entonces, las preguntas que yo haga tienen que estar bien pensadas, porque no le voy a dar, insisto, la respuesta, sino que tengo que hacer que él solo vaya llegando a la respuesta como tal. Lo siguiente es cuáles son las posibles soluciones que van a proponer mis estudiantes. Esto sucede más que todo ya cuando conocemos un poco más al grupo con el que estamos trabajando. Entonces tenemos idea de cuáles son aquellos puntos que ellos van a observar quizás por su cuenta, cuáles son las ideas que se le van a ocurrir o cómo lo va a resolver. Y esto tiene como dos partes, porque la primera es cuáles son las posibles soluciones que el estudiante puede proponer a este problema que yo le he presentado, y la otra es cuáles son las dificultades que va a tener al momento de estar desarrollando ese problema o estar intentando resolverlo. Y aquí viene como la tercera parte que se complementa con esto. Unos van a dar sus propias soluciones, otros van a tener dificultades. Y con los que tienen dificultades yo tengo que pensar de qué manera voy a apoyarlos. Esto está relacionado también con las preguntas generadoras, que ya quizás no van a ser para el grupo, sino van a ser para un pequeño grupo dentro del aula o para estudiantes bien específicos, de cómo yo lo voy a llevar, es decir, cómo voy a apoyarlo de manera tal que nuevamente no le esté dando la respuesta, sino que esté guiándolo nada más. Entonces, que él solo sea quien vaya respondiendo. Entonces, tengo que pensar en las soluciones que me va a dar, tengo que pensar en las dificultades que va a tener al momento de estar desarrollando la clase y qué voy a hacer yo como docente en cada uno de esos momentos. Sobre todo porque en esta parte, cuando el estudiante ya está resolviendo o está intentando hacerlo, yo como docente tengo que estar verificando el trabajo. Entonces, a medida que yo voy verificando ese trabajo, voy conociendo cuáles son las ideas que tiene cada uno de mis estudiantes y voy identificando quiénes son los que tienen dificultades en cada uno de esos puntos. Entonces, con el tiempo, ya voy yo como imaginando qué es el problema que va a tener o cuál es el problema que va a tener cada uno de ellos, y grupos particulares que a veces tienen dificultades en ciertos contenidos, y al mismo tiempo tengo que pensar en cómo apoyarlos, porque llegado el momento de desarrollar la clase, tengo que saber llevarlos de alguna forma, o al menos, como decimos, que no me agarren en curva, que no voy a saber qué preguntar o cómo responder de manera tal que el estudiante continúe con
su proceso o su desarrollo. Luego, si bien es cierto, matemática tradicionalmente la hemos visto como una parte individual en donde cada uno está trabajando, y sobre todo ahora porque todos tienen su propio libro de texto, hay clases en particulares que sí permiten cambiar esa organización. Entonces, para las clases, yo tengo que verificar qué tipo de organización me favorece más en este contenido. Hay clases donde definitivamente necesitamos, y creo que nos ha pasado a todos cuando estudiamos matemáticas, un tiempo a solas con nosotros mismos, en donde pensemos qué fue lo que sucedió, en donde necesitamos la mayor concentración posible que hay entre ese conocimiento y nosotros, a tener como una relación mucho más cercana. Y hay otras donde seguramente me sirve más que alguien me esté apoyando o que entre dos nos estemos dando ideas y sacando conclusiones. Y hay otras en donde definitivamente de forma grupal el trabajo se lleva muy bien. Entonces hay que identificar cada una de estas clases. El material también tiene que ir acorde a si va a ser individual, si va a ser en pareja, si va a ser en grupal, entre otras. La forma en la que nosotros realicemos esa organización también tiene que ser bien pensada. No nos funciona en algunos casos tener un grupo en una esquina de los que no entienden, de los que no me logran comprender, y adelante bien felices los que sí están logrando avanzar. Entonces, lo mejor o la idea en general es que existe una combinación entre ellos, ya vamos a ver un poco más adelante por qué, en donde se estén apoyando, donde el grupo se distribuya de una forma tal que se puedan apoyar entre todos. Bien, esto es con respecto a la organización. Tengo que pensar cómo lo voy a organizar. Ahora, tengo valiosos 45 minutos, que es lo que dura una clase, y tengo que saber aprovecharlos al máximo. Así que tengo que saber cuánto tiempo, estimar más bien cuánto tiempo voy a permitir que los estudiantes trabajen por su cuenta. No los puedo dejar toda la clase o hasta que todos terminen, porque en algunos casos, dependiendo de la complejidad, pues se me van los 45 minutos solo en la parte de la solución. Entonces tengo que saber llevarlos, tengo que generarles un ritmo a ellos también de trabajo, y por lo tanto hay que saber cómo distribuir o asignar ese tiempo en el que ellos van a estar trabajando, pensando, resolviendo todo por su cuenta. Y yo como docente voy a estar monitoreando el trabajo que ellos van realizando, utilizando esas preguntas generadoras, viendo quién tiene dificultad y cómo lo apoyo, mientras ellos están trabajando. Entonces tengo que pensar cuánto tiempo voy a asignarle a esta parte en particular. Después de eso, la parte de la conclusión. Como lo mencionaba al inicio, la conclusión está directamente relacionada con el proceso que se ha realizado en la clase. Así que como es la conclusión, es decir, es el resumen de alguna forma de lo que se está dando, entonces tengo que pensar cómo voy a asociar todo ese proceso con lo que me dice la conclusión. Es decir, todo el trabajo que yo realicé antes, cómo se resume en la parte de la conclusión. Esta conclusión en particular que está aquí es bastante corta. Sin embargo, hay otras que son muchísimo más amplias. Entonces, tengo que identificar. Dependiendo del trabajo que yo vea con mis estudiantes, ya sea de lo que he revisado antes o en este momento, mientras me estoy imaginando un grupo en particular, voy a saber en dónde tuvieron más dificultades, que son justamente las partes que debo enfatizar de esa conclusión. Es decir, todo lo que está ahí es importante, pero quizás aquello en lo que yo imagino en este momento que van a tener más dificultad es la parte que debo de enfatizar. Bien, ahora nos vamos con la parte del ejemplo. En algunas clases aparece un ejemplo, en otras no. En este en particular, y aparece un ejemplo y vamos a ver más o menos. Lo primero que tengo que hacer una vez que yo ya pensé didácticamente, ya resolví, digamos, la parte de la solución y del problema inicial, vamos a pasar al ejemplo. En el ejemplo, como ya tengo claro de qué se trata la clase, entonces lo voy a resolver. Nuevamente voy a identificar que no tenga errores, que todo esté acorde a como debería estar.
voy a identificar, porque los ejemplos, si bien es cierto, siguen la idea y cumplen con la parte del indicador de logro, es decir, se está desarrollando un problema del mismo tipo, resulta que hay una pequeña modificación que tiene con respecto al problema inicial. Entonces tengo que identificar cuál es la diferencia que hay entre ese problema inicial y el ejemplo que se está presentando. Entonces, una vez que yo ya lo resolví, veo que está correcto, o si hay algún error, pues lo corrijo. Entonces, identifico cuál es la diferencia en particular que hay con el problema inicial y el ejemplo. Luego, esto también tengo que pensarlo. Como ya es de alguna forma, algo en particular, tengo que identificar si lo vamos a hacer todos juntos, es decir, si al final yo voy a estar quizás en la pizarra escribiéndolo y entre todos me van a decir, ahora vamos a hacer este proceso, ahora vamos a multiplicar, o ahora vamos a ver el exponente, o puedo decidir también si en algún momento necesito o quiero que uno de los estudiantes explique qué es lo que comprende de este proceso y claro, como docente también enfatizar aquellos puntos que me parecen relevantes o que probablemente el estudiante todavía no ha aprendido a expresar. O puede ser también una lectura individual, sin importar en, digamos, la estrategia que yo decida. Cuando se trata de hacerlo todos juntos, pues responden. Yo tengo una evidencia de lo que ellos están haciendo, o si al menos lo leyeron. Si es un estudiante el que explica, al menos voy a tener evidencia de alguno de los estudiantes, pero debo de pensar en cómo relacionar o buscar cómo los otros estudiantes también se involucren en esta explicación que está dando el estudiante. Si lo dejo como lectura individual, también tengo que pensar cuál va a ser, digamos, la evidencia que los estudiantes van a devolverme de que en efecto lo han leído. Porque si solo lo dejo como lectura, yo no puedo garantizar que en efecto los estudiantes han leído y han comprendido qué es lo que se hace en el ejemplo. Entonces siempre tengo que pensar en una evidencia que no necesariamente tiene que ser que lo escriba en su cuaderno o que todos me lo respondan, sino que puntos en particular que yo puedo identificar o puedo preguntarles a ellos y que me van a permitir saber si en efecto lo han leído o no lo han leído, si se ha comprendido o no se ha comprendido lo que está ahí. Después vamos a ver siempre cómo puedo asociar lo que aparece en el ejemplo con la parte de la conclusión, porque insistimos, este es como el resumen de la clase. Así que todos los problemas que aparecen en esa clase deben de poder resolverse siguiendo la estrategia, en este caso que nos presenta la conclusión. Así que tengo que ver cómo voy a asociar este nuevo ejemplo o este nuevo ejercicio que está aquí resuelto con lo que ha sido presentado en la conclusión. Después, insistimos con los 45 minutos. ¿Cuánto tiempo le voy a asignar a este pedacito en particular? Para que sea leído, para que sea explicado, para ver, enfatizar algunos puntos, para asociarlo con la parte de la conclusión. Siempre tengo que pensar cuánto tiempo voy a estimar o voy a asignarle a esta parte. Y luego vamos a la última, que tiene que ver ya con la parte de los ejercicios que le corresponden a cada uno de los estudiantes al finalizar la clase. Es decir, aparte de, después del ejemplo que lo hacemos todos juntos, viene la parte en donde cada uno de los estudiantes va a trabajar también por su cuenta. Así que lo primero que vamos a hacer antes en la planificación, porque ahorita estamos en la planificación, no lo hemos llevado a cabo, ahorita todo es la estrategia que yo me estoy imaginando para el momento de ponerlo en práctica. Así que lo que vamos a hacer en esta parte es resolver todos los ejercicios que aparecen en la sección resuelve. Y aquí sí hay una particularidad. La forma en la que vamos a resolverlo tiene que ser tal cual como aparece en el libro de texto, no con la estrategia que a mí se me ocurrió al inicio de cómo resolverlo. Aquí sí debe ser como aparece en el libro de texto, porque cuando el estudiante tenga dificultades, cuando esté él solo allá en su casa haciendo su tarea, la única ayuda que va a tener en ese momento es el libro de texto. Y si yo se lo enseñé de forma diferente,
va a revisar su libro de texto y no va a relacionar lo que vio en la clase con lo que está en el libro, y por lo tanto va a tener como alguna dificultad en ese momento. Así que lo que se indica es que se resuelva tal como está en el libro de texto, porque también es la forma en la que el estudiante lo va a resolver. Obviamente él puede encontrar otra estrategia y va a ser correcta. Por eso también es importante pensar en de qué forma mi estudiante va a resolver el problema. Ahora, la guía metodológica ya trae las respuestas de cada uno de esos ejercicios. Pero insisto, se van errores y por lo tanto hay que verificar que la respuesta esté correcta. Y aquí también hay otra variante, no porque la respuesta que yo encontré no coincide con la guía metodológica, significa que la guía esté mala. A veces también hay que revisar que en el camino, después de tantos años, se nos han olvidado los procesos, se nos han olvidado los conceptos, quizás lo aprendimos de una forma diferente y en el libro lo hace de otra y por lo tanto las respuestas no nos coinciden. Entonces realmente hay que verificar si ese error que está en la guía metodológica o es una dificultad que yo estoy teniendo al momento de resolverlo. Así que hay que tener cuidado con esta parte, pero la idea siempre es resolverlo y verificar si las respuestas que están ahí en efecto son las correctas o si hay algo que arreglar en esa parte. Bien, y hay una parte que en general no aparece mucho que tiene que ver con resolver los ejercicios del cuaderno de ejercicios, en el caso de tercer ciclo. En bachillerato no hay cuaderno de ejercicios, pero pueden continuar resolviendo los ejercicios que les quedaron en la parte del resuelve. Desafortunadamente, actualmente no se les ha entregado a los docentes un cuaderno de ejercicio para que ellos vayan observando cuáles son los que el estudiante va a resolver. Sin embargo, sí está su versión digital en la página del Ministerio de Educación, entonces pueden descargarlo y resolver esos ejercicios. ¿Por qué? Porque son los que el estudiante le va a entregar como tarea, así que también tiene que saber cómo resolverlos o cuál es la solución que tiene cada uno de ellos. Hasta aquí nos hemos puesto a pensar cuánto tiempo le voy a dar a cada una de las secciones que va a estar realizando el estudiante. Ahora, lo que nosotros o la estrategia como tal propone son 20 minutos de aprendizaje activo. Que este aprendizaje activo está relacionado con el estudio individual o grupal del estudiante sin intervención del docente. Es decir, que el estudiante aquí está leyendo y analizando el problema, está resolviéndolo, está, ¿por qué no?, equivocándose porque es parte del proceso del aprendizaje, pero donde el docente no está por ahí hablando o explicando a su forma de comprender las cosas, sino que empieza aquí en estos 20 minutos en donde el estudiante está trabajando por su cuenta. Estos 20 minutos no hacen referencia a una sección en particular del libro. Puede ser que en la parte de la solución al inicio de la clase, por ejemplo, se llevará 15 minutos él solito pensando y ya es parte del aprendizaje activo, y luego se lleve otros 5 en la parte del resuelve. Y ahí tiene sus 20 minutos. Es decir, que eso está distribuido durante toda la clase. No es un segmento al final o una sección particular donde el estudiante debe estar 20 minutos resolviendo el solo, sino que se distribuyen en toda la clase. Luego que ya resolví todo eso, que ya sé qué es lo que va a suceder en la clase, ya pensé cómo quiero que se lleven a cabo las cosas, obviamente va a cambiar un poco entre la realidad y lo que he planificado, es normal. Viene la parte de la adaptación del plan pizarra. La guía metodológica ya tiene una propuesta de plan pizarra, pero dependiendo de las actividades o del desarrollo de la clase, yo puedo realizar ciertas modificaciones, es decir, puedo hacer una adaptación de este plan pizarra. No vamos a hablar aquí en esencia de cómo se construye y qué es lo que se hace y todo lo demás, porque ya hay una conferencia que trata justamente sobre el plan de pizarra. Pero sepan que está ahí y la idea es que pueden revisarlo y retomarlo o modificarlo. Además de eso, por ejemplo, ahí al final es de colocarle cuál es la página del libro de texto, del cuaderno de ejercicio, perdón, que corresponde a la tarea, que sí son como cosas que hay que enfatizar. Pero en esencia,
Ahí está el plan pizarra, que también tenemos que analizarlo y ver si se acomoda o hay que hacer algún tipo de adaptación. Ahora sí, viene como la parte de ahora cómo desarrollo la clase. Ya la planifiqué, ya pensé en las preguntas, ya tengo el material que voy a utilizar, ya sé si es para el estudiante, ya tengo la estimación de más o menos cuánto tiempo voy a utilizar para cada una de las secciones. Así que ahora voy a ver, o vamos a imaginar cómo se desarrollaría esa clase. Vamos a seguir tomando la clase 1.2 de noveno grado. Así que, ¿cómo desarrollaríamos la clase? Este es un ejemplo en particular basado en mi creatividad, por decirlo de alguna forma, y pensando en un grupo particular de estudiantes, es decir, en mi grupo particular de estudiantes. Ustedes podrían tener otra forma de presentarlo según sea su grupo y sus necesidades y el contexto y todo lo demás. Primero, basado en lo que yo quiero hacer y en cómo me imagino la clase, organizaría el aula en grupos de no más de 4, porque si ya son más, entonces seguramente unos trabajarían y otros no. Unos van a proponer respuesta y otros no. Así que máximo 4. Mi grupo va a estar organizado en varios que van a ser de 4 integrantes. El problema inicial de esta clase tiene que ver con calcular el área de 2 formas diferentes de ese rectángulo que está formado con esas piezas. Ahora, para digamos, darle sentido a esto, le entregaría, como dice la guía metodológica en este caso, el material de AlgeBlock. Yo no los entregaría individual, lo haría uno por equipo, de manera tal que entre ellos tengan que platicar sobre cómo resolverían el problema. Después de eso, para presentar el problema, al menos yo no pensaría en que lean el problema inicial que aparece en el libro de texto tal cual. ¿Cierto? No, que en este caso yo les pediría a ellos, basado en las piezas que tienen, que calculen, sí, como dice el libro, el área del rectángulo formado por las piezas que aparecen ahí, pero de varias formas. Y la parte motivacional aquí sería, vamos a ver quién encuentra más formas. Obviamente solo hay 2 formas de resolverlo, pero en principio ellos no lo saben, así que van a estar buscando todas las formas que sea posible. Al final, entre todos, podríamos concluir que solo había 2 formas y vamos a expresar por qué solo existían esas 2 formas. Pero en entrada sería eso. Vamos a ver quién encuentra más formas, ¿no? Ahora, ¿cuánto me tomaría más o menos, a mi criterio, llegar a esta parte de resolver ese problema inicial? Pues yo calculo que entre entregar el material, presentar el problema y resolver el problema de parte de ellos les daría más o menos 15 minutos. Luego vamos a verificar las respuestas y ver cuáles son las formas de calcular el área. Ahora, para esto, como se propone que mientras ellos están tratando de resolver, yo como docente tengo que estar revisando o monitoreando el trabajo que ellos están realizando, pues a partir de ahí puedo verificar quiénes podrían, digamos en este caso, compartir sus soluciones en la pizarra. Es decir, aquí también entra la parte de que ellos deben de sentir parte de la clase, se deben sentir parte de eso y además sentir que la pizarra pues no solo le pertenece al docente, sino que yo también puedo hacer uso, puedo expresar mis ideas, puedo proponer mis soluciones, en fin. Entonces la idea es que ellos compartan. En general, se busca que no sea el docente quien escriba la respuesta, sino que sea un estudiante el que lo explique, porque eso le da como más naturalidad. Si mi compañero pudo, pues yo también. No se siente aquella separación entre el docente que lo sabe todo y el estudiante que no. Entonces lo mejor es que entre todos, y en este caso un grupo de estudiantes, puede ser una pareja de estudiantes, pues presenten su solución. Así que pasan a la pizarra, lo escriben, explican su solución y luego vamos a comparar con la solución que aparece en el libro de texto. Y van a ver que en efecto solo habían 2 formas, justamente las 2 estrategias que se presentan ahí en el libro, de manera tal que también asociemos el trabajo que ellos han realizado con lo que ya aparece en el libro de texto. Aunque suena largo, realmente considero, al menos en mi grupo mental,
que no nos tomaría más de 5 minutos el hecho de que ellos pasen a la pizarra, expliquen, porque no es muy largo el proceso en este caso en particular, y revisemos lo que aparece en el libro de texto. Hasta ahí vamos con la parte de la solución. Luego pasamos a la parte de la conclusión. Aquí la idea es que ellos realicen una lectura, en este caso yo sí lo he pensado individual, y que de alguna forma asocien a todo lo que se ha descubierto en la clase, con todo lo que ellos vieron, con lo que aparece en la conclusión. Entonces van a tener como un minuto, bueno, no uno, sino que unos minutos, para ellos leer lo que está ahí y tratar de hacer esa asociación. Ahora, como les decía al inicio, todo lo que el estudiante haga de alguna forma debe de entregarme una evidencia que no necesariamente debe de ser escrita, pero sí tengo que asegurarme que en efecto estuvieron trabajando. Así que para eso, yo les preguntaría en este caso, ¿quién sería A, B, C y D? Es decir, en el problema inicial, ¿a quién asoció con A? ¿A quién asoció con B? ¿A quién con C? ¿Y a quién con D? Ellos de alguna forma deberían de saber responder basados en lo que ellos acaban de asociar y concluir. Eso me daría como cierta evidencia de que en efecto estaban analizando la conclusión. Eso, calculo, no me tomaría más de 5 minutos y esto sigue siendo una estimación porque al final cuando se desarrolla pues puede existir algún cambio dependiendo de cómo vaya el grupo avanzando. Luego vamos con la parte del ejemplo. Como les decía, lo primero, en este caso, necesito que ellos lo vayan analizando. Así que una de las preguntas que yo les realizaría es si observan alguna diferencia de la primera solución, es decir, del problema inicial que habíamos escrito, con esta que nos aparece aquí. Y si ustedes recuerdan más o menos, no sé si se alcanzaba a ver también en la imagen, la diferencia es que en este caso ya tenemos términos que ya incluyen, digamos, constantes y ya incluyen 2 variables, a diferencia del anterior que solo era una variable y solo era en este caso una constante. Aquí hay como una combinación de varios. Así que para eso, y asociándolo también a lo que sucede en la conclusión, yo les preguntaría, para este otro caso, ¿quién sería A? ¿Quién sería B, C y D? Entonces, de alguna forma lo estoy asociando con la conclusión para cualquiera de los casos, porque cuando ellos tengan que resolver, tienen que saber identificar eso para que cuando revisen la conclusión, si tienen dudas, sepan de qué manera debe de utilizar. Entonces, lo estoy analizando con ellos y al mismo tiempo se va asociando con lo que aparece en la conclusión. Y solo para terminar de, digamos, asociar todos estos procesos, pues, pediría en este caso en particular que señalen con los colores que aparecen en la conclusión los productos que se vean realizados. Es decir, con rojo y azul, según se van desarrollando los productos. Luego, en este caso, pueden preguntarlo a ustedes. Si el tiempo se lo da, lo pueden dejar que ellos analicen unos minutos o lo pueden decir ustedes. Hay puntos en particular en que es necesario enfatizar cosas que quizás no aparecen ni en el libro, dentro de la conclusión, ni en el proceso. Y una de ellas, y bueno, que también le da como sentido al por qué voy a utilizarlo, si me gustó trabajarlo con áreas, con el rectángulo, porque ahora voy a utilizar esto que es mucho más abstracto, ¿no? Y bueno, la idea siempre es que en este caso se va a utilizar más la estrategia de la conclusión, porque dibujar el rectángulo en todos los casos, pues toma mucho tiempo. Entonces eso le da significado del por qué debo de utilizar esta otra forma, aun cuando lo del rectángulo pues no funciona muy bien. Entonces hay que también darle sentido a estos procesos para que también ellos den el salto de esto que tienen de lo concreto a lo que ya es un poco más abstracto, que ya no necesitan ellos representarlo, sino que ya es un proceso que van realizando mentalmente. Entonces es importante, digamos, enfatizar estos aspectos. Calculo yo que esto me tomaría 5 minutos. Dependiendo del grupo, podrían ustedes variarlo y enfatizar otros aspectos que consideren importantes. Ahora vamos a la parte del desarrollo de la clase, siempre en la sección resuelve. Lo primero que
se debe de hacer en este caso es solicitarle al estudiante o indicarle, bueno, ahora vamos a resolver los ejercicios de la sección resuelve. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues utilizando lo que hemos aprendido en la conclusión, es decir, no vamos a dibujar el rectángulo. ¿Por qué? Pues, bueno, podemos enfatizar nuevamente el por qué. Ahora, el primer ejercicio que aparece ahí está directamente asociado con el indicador de logro. Y por lo tanto, yo puedo definir si el estudiante ha logrado ese indicador, si él es capaz de resolver el primer ejercicio por su cuenta, únicamente basado en lo que ya hemos desarrollado en la clase. Por lo tanto, el primer ejercicio se debe de realizar de forma individual. Es decir, aquí no vamos a trabajar en equipo, no es que uno lo va a resolver o que cada uno se va a distribuir y luego nos damos copia de los 4 ejercicios que nos tocaban, no. Todos vamos a resolver el primer ejercicio de forma individual. Ahora, aquí también es importante que mientras ellos están resolviendo, nosotros como docentes vamos monitoreando el trabajo que ellos van realizando. Y los que van finalizando el primer ejercicio que aparece en esta sección, pues lo vamos chequeando, que esté correcto. Si no está correcto, pues enviamos a que lo intente nuevamente. Y aquel que lo tiene correcto, pues le indicamos que siga avanzando en los demás ejercicios. En este caso en particular, para resolver el primer ejercicio, yo estimo que daría 5 minutos. No es que todos vayan a tardar 5 minutos, pero sería más o menos el tiempo que tardarían la mayoría en resolver ese ítem, aún aquellos que tienen un poco más de dificultad. Así que, ¿qué sucedería? Una vez que han pasado esos 5 minutos, que yo estimo que es el máximo que alguien podría tardarse en resolverlo, pues uno de los estudiantes que lo resolvió ya antes, le solicitaría que pase a la pizarra y resuelva, en este caso, ese ejercicio. Que nos explique cómo lo resolvió y que verifiquemos el proceso y si tenemos la misma respuesta. Ahora, ¿esto en qué me ayuda? Bueno, aquel que tiene como más dificultades y que quizás no ha terminado, puede verificar el proceso que él ha realizado y terminar de completarlo en caso en que no lo haya terminado. Y además, me permite en este caso que le sirva como un ejemplo extra de qué es cómo se debía de resolver. Entonces, eso me da como el tiempo suficiente para que todos lo intenten y verificar también aquellos que tienen un poco más de dificultad. Entonces, ese es como un chequeo global en el que a todos nos permite ver si iba por el camino correcto, si en efecto lo hice así, o si aún no había terminado, pero ahora ya sé más o menos cómo. Aparte de eso, nos va como delimitando el tiempo que yo debería de tardarme, porque caso contrario, habrán unos que en el primer ítem se vayan a tardar muchísimo tiempo y quizás no vayan a avanzar. Entonces, esto les va dando como un ritmo de trabajo también. Luego, en este caso, como ya decía, hay que indicar que verifiquen si hay algún error y en caso de haberlo, pues corregir y continuar con el trabajo, es decir, con el segundo ítem en este caso. Ahora, eso estimo que entre lo que explica el compañero y los demás verifican, ¿tenemos una respuesta? Sí o no sé. Entonces, más o menos, eso nos tomaría en esta clase, con este ejercicio, más o menos 3 minutos. Luego, pues continuar con los demás ejercicios. Ahora, con los demás ejercicios, igual, pasan otros 3 o 5 minutos y luego otro compañero pasa a resolver el segundo ejercicio. Nuevamente todos chequeamos si está correcto o si no, pues corregimos y así con los demás ejercicios. El punto es que cada cierto tiempo alguien debe de pasar a resolver, no tengo que ser yo como docente, nosotros podemos identificar quién y de preferencia, pues en cada clase quizás sea una persona diferente para que no esté el mismo pasando a la pizarra y los demás ya acostumbrados a que alguien más va a hacer el ejercicio. Luego, antes de finalizar la clase, pues hay que indicar cuál es la página del cuaderno de ejercicio que se deben de resolver. En el caso de bachillerato, como ya lo había mencionado antes, pues son los ejercicios que no se terminan de resolver en la clase como tal. Entonces, en esencia, eso es lo que debería de suceder o se espera que suceda, digamos, a forma global.
Ahora hay cosas que hay que tener como bien claras y que son importantes. La primera de ellas es que nosotros, como docentes, vamos a tener en nuestra mano la guía metodológica, que sí, en efecto, ya nos da la solución, nos aparece el libro y todo lo demás. Pero siempre es importante tener un cuaderno en donde yo pueda resolver y tener en limpio los ejercicios que están en el libro de texto. Además de eso, los ejercicios del cuaderno de ejercicios y una adecuación o un ajuste del plan pizarra. Es decir, no me voy a quedar solo con lo que aparece en la guía metodológica, sino que también tengo que, de alguna forma, llevar un cuaderno en donde tenga organizado todo eso. Antes de la clase, para los estudiantes, también deben de tener claro que siempre ya hay que tener listo nuestro cuaderno y nuestro libro de texto o cualquier otra cosa que necesiten, el estuche de geometría, calculadora en caso de que sea posible, todo eso antes de la clase. Es decir, no es que tocan el timbre, como estamos acostumbrados a veces, y en ese momento es para ir a comprar o para ir al baño. No, hay que generar como ese hábito en donde ya hay que estar listos al iniciar la clase. Ahora, en caso de dudas, que es parte de lo que mencionaba al inicio, hay como 3 niveles. El primero, si yo tengo dudas como estudiante, lo primero que debería de hacer, o el hábito que hay que generarle al estudiante, es que debo de apoyarme en la conclusión. Por eso es importante que el estudiante comprenda la conclusión, porque este le va dando los pasos necesarios para resolver. Entonces reviso la conclusión y aún con este, digamos, recurso no he logrado comprender, entonces le pido apoyo a un compañero. Por eso es importante que la organización del aula esté realmente pensada como apoyo, no a mí, como favoreciendo mi trabajo en donde los que siempre me responden están adelante y entonces me siento bien y los que tienen dudas están hasta el final. No, sino que la organización debe permitirme que entre los mismos estudiantes se apoyen. Entonces siempre es alguien que tiene una habilidad más desarrollada en matemáticas y alguien que tiene dificultades, de manera tal que puede existir una conversación entre ellos y se apoyen. Otra cosa que es muy importante también es que les permitan de alguna forma desplazarse y buscar ayuda en un compañero que les puede brindar ese apoyo. Porque al final es lo mismo que hacemos en la vida real, en la vida cotidiana. Es decir, buscamos ayuda. Yo no lo puedo resolver, tengo que buscar ayuda y quizás el que tengo a la par, pues también tiene dudas, entonces no me va a apoyar. Déjenlos y permítanles que ellos busquen el apoyo necesario. Es decir, eso es parte de verificar que en efecto ellos están con la motivación de aprender. Entonces, si el libro de texto no me apoya lo suficiente y al compañero que le solicité apoyo no le comprendí, entonces sí pasamos al siguiente nivel de solicitarle apoyo al docente. Y esto no es porque se quiera quitar peso, digamos, al docente y que, bueno, lo va a pasar descansando, me voy a sentar en el escritorio y todo chido. No, sino que hay un grupo de estudiantes que generalmente va a tener dificultades en algún aspecto, en alguna materia o, en este caso, en alguna área en particular de la matemática. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a centrar a nosotros más en aquellos que tienen mayores dificultades. Pero si por cada pregunta que tiene cada uno de los estudiantes me busca a mí como docente, nunca voy a tener el espacio suficiente para apoyar a aquellos que tienen mayores dificultades. Entonces, lo que hacemos es como seccionar los grupos de apoyo, en donde primero es el libro, luego el compañero, y luego si ya definitivamente hay alguna dificultad, entonces sí ya busco el docente. Eso me va a permitir a mí centrarme en aquellos grupos que en verdad necesitan mi apoyo. Además de eso, yo sé que en algunos lugares depende mucho de la organización institucional, pero la idea es que se desarrolle una clase diaria. Afortunadamente, no me he encontrado en alguna situación en donde llegue a un centro escolar y resulta que hay un día entero para matemática, un día para lenguaje y seguramente en ese día se desarrollan 5 clases que para nosotros como adultos es pesado. No sé, no me quiero imaginar para un grupo de jóvenes estar 5 horas en matemática. Entonces lo mejor siempre es desarrollar una clase diaria, aparte de que
imagínense que es el día lunes, de aquí que vuelva a ser lunes, seguramente ya se me olvidó todo lo que estudié. No es como generar el hábito de aprender un poquito todos los días y al mismo tiempo me está retroalimentando para no olvidar el contenido. Entonces, dentro de lo posible, siempre desarrollar una clase diaria. Aparte de la tarea, que también es una página diaria, por decirlo así, porque está asociada a cada una de las clases. Otra cosa que es muy importante, y es que como se deja una tarea diaria, a veces es difícil calificar cada día, pero eso no me impide chequear la tarea o el cuaderno de ejercicios, aunque no revise cada procedimiento. ¿Por qué? Porque esto le da el hábito al estudiante de que no me lo calificó, sí, pero ya vio que yo hice mi tarea. Porque no hay nada más frustrante, y creo que a todos nos ha pasado, que un día antes o el tiempo que sea nos estuvimos esforzando por terminar una tarea y que al final el profesor nos diga, no, pues ahí me la entregan mañana. Entonces, como que todo ese esfuerzo y ese estrés que viví, como que no me ayudó mucho. Entonces, lo mejor siempre es, aunque no le califique, al menos ponerle un sellito, hacerle un chequecito, ponerle la firma, no sé, algo que le indique al estudiante que usted como docente ya se dio cuenta que él hizo su tarea. Entonces, siempre hay que estar chequeando. Luego, ¿qué es lo que definitivamente no se recomienda hacer? Primero, la idea es que el estudiante trabaje individualmente, analice y cree sus propias estrategias, esas conexiones cerebrales que hace la matemática, entre otras cosas. Y transcribir del libro de texto al cuaderno, sí, probablemente existan uno o dos estudiantes que esa sea su forma de aprendizaje, escribiendo, pero en general no es así. Así que transcribir del libro al cuaderno no es una de las cosas que se piden como parte de la metodología. Es decir, se busca analizar, no copiar. Fusionar clases. Al inicio ya vimos la importancia de los indicadores de logro. Es que fusionar clases no es lo que buscamos. ¿Por qué? Porque se va perdiendo como ese pasito a pasito que el estudiante va logrando. Y si lo fusionamos, seguramente sean contenidos que van a ser más complicado aún el aprendizaje. Bien. Copiar la clase en la casa y luego resolver los ejercicios en la clase tampoco, porque nada me garantiza que el estudiante realmente comprendió. Y si no, tengo nuevamente que empezar a desarrollar la parte del problema inicial para asegurarme que comprendo. Otra de las cosas que estas sí las he escuchado más de alguna vez es que cada día, digamos de lunes a jueves, desarrollamos solo hasta la conclusión y designamos el día viernes para resolver ejercicios. Caemos nuevamente con una de las ideas que dije antes, es decir, la clase de lunes ya se me olvidó que vi, el viernes ya no voy a poder resolver esos ejercicios, tengo que ir a revisar nuevamente y por lo tanto no voy a avanzar lo suficiente. La idea es que desarrollo y fijo mi contenido de ese día resolviendo esos ejercicios. Luego mañana voy a fijar lo que ya aprendí el día de ayer. ¿Por qué? Porque lo estoy utilizando para este nuevo conocimiento que estoy adquiriendo. Entonces, eso de dejar un día en específico para resolver ejercicios no es lo adecuado. Además de eso, la guía metodológica es para el docente, el libro de texto y el cuaderno de ejercicios son para el estudiante, pero cada uno tiene su propósito en particular. El libro de texto es para desarrollar la clase y el cuaderno de ejercicios es la tarea. Por lo tanto, el cuaderno de ejercicios no lo debemos de utilizar para desarrollar la clase. La guía metodológica contiene muchísima información. Por lo tanto, no es adecuado prestársela al estudiante para verificar respuestas. ¿Por qué? Porque las guías metodológicas también contienen las pruebas de unidad, las pruebas de trimestre, la prueba final. Y entonces, si el estudiante adquiere esa información, entonces cuando vengamos a hacer la evaluación, no nos va a entregar digamos, una idea clara de si el estudiante comprendió o no comprendió ciertos aspectos. Entonces, lo mejor es no prestarla. En algún momento, si ustedes lo consideran necesario, pueden escribir las soluciones en la pizarra y decirles, bueno, aquí están las soluciones, ahora ustedes busquen cuál es el proceso para llegar a ello, pero no prestándoles la guía metodológica. Bien, eso ha sido todo.
al menos de mi parte. Muchas gracias, licenciada. Si tienen anotadas las preguntas que tienen con respecto a la gestión de la clase, que es el tema que corresponde, que ha desarrollado la licenciada Natalia, entonces me gustaría que o bien las escriben en el chat o bien pueden encender el micrófono y externar la pregunta que ustedes tengan. Este momento, pues, también le sirve a la maestra que descanse un poco mientras usted formula las preguntas. Mientras van apareciendo las preguntas, pues informarles, ¿verdad? Que esa es la primera de 4 conferencias que se estarán realizando. La próxima conferencia se realizará el 23 de abril a la 1 de la tarde. Y el tema en particular a tratar será el uso del plan Pizarra para el desarrollo de las clases de educación media. Sabemos que en las guías metodológicas aparecen planes Pizarra para tercer ciclo, pero no tanto para educación media. De hecho, las sugerencias metodológicas en educación media, pues no aparece un plan Pizarra. Entonces, ¿cómo se puede trasladar el plan Pizarra a educación media para tratar los contenidos, ¿verdad?, específicos de bachillerato? Entonces, esa sería la próxima conferencia. Y sería el 23 de abril a la 1 de la tarde. Igual se va a publicar en la página de la escuela el enlace y la invitación. Bien, si tienen preguntas, por favor. Al menos en el chat no hay, pero si existen sería bueno que las externe. Bien, César Melara dice que le gustaría que diera una ampliación sobre el por qué no es muy adecuado el dedicar un día para la resolución de ejercicios y qué alternativas propondría para los que sí lo hacen. La segunda pregunta que tenemos es, en el caso que se den 2 clases diarias, ¿sí se podrían trabajar? Licenciada, ¿se gusta responder a esas 2 preguntas? Bien, la razón por la cual no es muy adecuado es porque cuando, por ejemplo, la clase del día lunes la desarrollamos y hasta el día viernes resolvemos ejercicios de esa clase, por ejemplo, no podríamos identificar si desde ese momento el estudiante ya tenía alguna dificultad. Entonces, esa dificultad no va usted a apoyarla en el momento, digamos, pertinente. Entonces, la va a empezar a cargar desde el día lunes. El día martes seguramente se le va a dificultar mucho más porque ya tiene una dificultad más el nuevo contenido y así sucesivamente hasta llegar al viernes. Entonces, ahí va a cargar como una cantidad más amplia de dificultades. No es como cuando usted lo va observando al momento de resolver ejercicios y va apoyando, digamos, en ese, que es el momento adecuado para hacerlo. Entonces se le va a acumular esa cantidad de ejercicios al final y no va a poder apoyar en ese punto. Entonces lo mejor es que desarrolle la clase, le permita fijar ese contenido, resolviendo no todos los ejercicios, los que él alcance a resolver. Digamos que si hay 6, puede resolver únicamente 3, no necesita resolverlos todos, pero sí es importante que vaya fijando ese contenido y no esperar hasta el final, por ejemplo, el día viernes, a resolver todos esos ejercicios. Además de eso, como mencionaba al inicio, el cuaderno de ejercicios es como la tarea. Eso significa que por los 4 días que recibió clases, hay 4 páginas también del cuaderno de ejercicios que debe de resolver. Entonces, la cantidad de ejercicios que se le ha acumulado para el día viernes va a ser muchísimo mayor. Bien, en la segunda, en donde si se puede dar 2 clases diarias, sí se puede. Es decir, no es que, es decir, en algunos casos no hay como opción, pues, porque la distribución dentro del centro escolar no lo permite. Pero sí hay que tener claro que cada una de esas clases dura 45 minutos.
Entonces, la dificultad que hay cuando se desarrollan dos clases o más clases es que en la primera tenemos la tendencia a extendernos y entonces le reducimos el tiempo a la segunda clase. Entonces hay que tener que bien claro, si en la primera clase solo me resolvieron solo 3 ejercicios de la parte del resuelve, pues hasta ahí lo dejamos y continuamos con la segunda clase. Es decir, tener bien clara esa separación de 45 minutos para la primera y 45 para la segunda. Gracias. Sí. No, si usted puede leer las preguntas en el chat, no hay problema. Puede continuar. Sí, aquí puedo leerla. Bueno, perfecto. En la tercera pregunta nos pregunta si se puede priorizar indicadores de logro cuando son varios o hay que utilizarlos todos. Sí, es decir, son varios indicadores de logro por unidad. Ahora, en una clase donde hay más de un indicador. Perdón, tuvo interferencia de internet, me parece, no se le escuchó el inicio, licenciado. Perdón. Bien, en los indicadores de logro están pensados para que sea uno por clase. Entonces, no hay necesidad como de priorizarlos, a menos que, digamos, el contenido como tal no se vaya a lograr desarrollar en todo el año. Ahí sí podría hacerse una priorización, de lo contrario es un indicador de logro por clase y por lo tanto es un indicador de logro por día. La única forma en la que se hace priorización es cuando, digamos, a nivel central se identifica que hay un atraso significativo en la mayor parte del país. Entonces ahí sí se hace una priorización, pero analizando cada uno de los indicadores de logro. Es decir, este es un trabajo interno que se hace y que luego se distribuye a los docentes. Pero en general los docentes no hacen ese tipo de priorización justamente porque hay como este punto delicado en donde podemos quitar uno de los indicadores de logro que es fundamental en el desarrollo del contenido. Entonces sí hay que utilizarlos todos porque es uno por clase, entonces hay que desarrollar todas las clases. Gracias. ¿Otras preguntas, jóvenes? Sí, bien, Henry nos pregunta si las pruebas que están relacionadas con la unidad como tal, las que ya vienen en la guía metodológica, si se puede utilizar otras elaborándolas basadas en otros libros. Bien, la razón por la cual están esas pruebas es porque de alguna manera, primero a nivel central, también nos permite identificar cómo está el desarrollo de los contenidos y nos permite, por ejemplo, comparar cómo se va desarrollando como tal el contenido, en donde hay dificultad, entre otras. La idea es que cada uno de los ítems que aparecen en esas pruebas realmente corresponde a los indicadores de logro de esa unidad en particular. Entonces, al elaborar otra prueba, hay que tener un especial cuidado de que en efecto correspondan con esos indicadores de logro. En algunos casos puede llegar a ser un poco más complicado porque a veces un número como tal puede llegar a cambiar y pertenecer ya no a ese indicador de logro, sino que a otros. Por eso es que al principio, bueno, casi al final hacía la sugerencia que lo mejor es no compartir las guías metodológicas justamente porque ahí hay una línea y eso nos evita que el estudiante también tenga como acceso a eso. Entonces lo mejor es utilizar las que ya están ahí. Aparte de eso, cuando se hacen reflexiones pedagógicas, se analizan los resultados de esas pruebas. Entonces no podríamos realizar un análisis de una prueba que no ha sido elaborada, digamos, o que no ha sido utilizada por los demás, porque ya cumple con otras características. Entonces no podríamos definir si alguien que salió bien en un examen, digamos, externo, en una prueba externa, realmente está cumpliendo con los mismos requisitos que está cumpliendo un estudiante que sí realizó la prueba que ya aparece dentro de la guía metodológica.
Bien, Andrea pregunta si hay nuevas sugerencias metodológicas para el docente en cuanto al trabajo de planificación virtual, ya que una de las sugerencias que ella observaba es que se desarrolla una clase por día. Sin embargo, se ha observado que en la virtualidad se llega a desarrollar 5 clases en una sola sesión. Bien, realmente la forma virtual se sigue trabajando exactamente igual. Una clase por día, salvo que ahora los días viernes, cada 2 semanas, es decir, una semana sí, una semana no, hay evaluación. Entonces, en ese viernes no se desarrolla contenido, pero las clases siguen organizadas de la misma forma. Una clase el día lunes, una el martes, una el miércoles y así sucesivamente. Entonces, se propone, en este caso, que sea el docente quien vaya desarrollando las clases así. Ahora, por la dificultad que no todos los estudiantes tienen acceso a Internet, entre otras cosas, supongo yo que lo que usted observó es que el docente quizás estaba dando apoyo de esas 5 clases, que en todo caso debería de ser eso, un apoyo al desarrollo de la semana, pero no un desarrollo de las 5 clases en una sola sesión, sino más bien nos vamos a reunir, qué sé yo, el día lunes, doy indicaciones y resolvento alguna duda que haya aparecido, por ejemplo, en la semana pasada. Pero no es que se deban desarrollar las 5 clases en una sola sesión, porque para eso sigue siendo igual, una clase por día. Bien, quizá en este caso el apoyo que han tenido con las clases, no sé cómo es que le han titulado, que son las clases que se transmiten por Canal 10. Muchos profesores están tomando como que esa es la clase y luego en sus sesiones con los estudiantes empiezan como a aclarar las dudas, pero las hacen quizás todas en una sola sesión. Quizás a eso también se refiere en cuanto a alineamientos adicionales, ¿verdad? Para el trabajo en la virtualidad. No sé si usted puede profundizar un poquito más ahí, Alejandro. Bien, las teleclases, digamos que se ha tomado una clase nada más, es decir, en la teleclase se desarrolla justo la clase del día lunes, es decir, la que corresponde a ese día, de manera tal que, digamos, este sea como un apoyo al docente, porque tendría que crear menos recursos para el día lunes, porque ya hay como un apoyo en las teleclases. Ahora, sí es cierto y sí es posible que exista un día en el que el docente se reúna con sus estudiantes y aclaren las dudas de las 5 clases. Ahora, lo que sí no era como adecuado es que se desarrollen las clases, es decir, como tal, empiezo a hablar del tema de la clase 1, luego le da 2, 3, 4 y así sucesivamente en una misma sesión. Entonces, si desarrolla las clases en línea como tal, porque tiene las posibilidades, lo mejor es que vaya desarrollando una al día. Y la teleclase, tanto como los videos y como el sitio web o radioclases que también existen, son como un recurso extra para el apoyo del docente. Entonces, no es, por ejemplo, en este caso que sea día lunes, como hay teleclase de matemática, entonces vamos a desarrollar todo lo que tiene que ver con matemática, sino que sigue siendo una clase. Y los demás, pues el docente ya sabrá en qué momento recibe, por ejemplo, las tareas o en qué momento se reúne para darle como apoyo al estudiante si tiene alguna dificultad, pero como tal, desarrollo de la clase y 5 juntas no es, digamos, lineamiento como tal el que se ha dado para hacer eso. Sería ya más como una idea propia del docente, pero nosotros seguimos manteniendo que es una clase por día. Muchas gracias. Si no existen más preguntas, pues procedemos a agradecerle a la licenciada Alejandra. La escuela pues ha
me gustaría presentar el diploma que ha elaborado en agradecimiento a la participación de la licenciada Alejandra. No sé, licenciada, si me podría permitir compartir la pantalla. Ahorita, permítame. Gracias. En este caso, la escuela pues otorgaría el presente diploma a la licenciada Alejandra Natalia Regalado Bonilla por su participación como conferencista en el ciclo de conferencias virtuales, planificación y gestión de la clase de matemática con la metodología SMATE, desarrollada el día 12 de abril del 2021. Tenemos la firma del doctor Dimans Noé Tejada y de mi persona como coordinadora del profesorado. Queremos agradecer muchísimo la participación del Ministerio de Educación a través del equipo SMATE en el desarrollo de estas conferencias. Nosotros les llamábamos mini conferencias, puesto que no era un evento como muy extenso en el día, sino que son pausados. Entonces, el Ministerio de Educación siempre nos ha abierto las puertas en cuanto a la posibilidad de contar con las, digamos, participaciones del equipo que ha gestado los cambios en matemática en cuanto a los últimos 4 años y que de alguna manera nos permite como docentes y futuros docentes conocer de primera mano la información, la actualización y por tanto brindar la posibilidad a nuestros estudiantes de que cuando se incorpore al mercado profesional ya tenga, digamos, los conocimientos mínimos como para poder enfrentarse a esa labor. En este caso, sabemos que muchos estudiantes se van graduados, recién graduados, se van a trabajar a colegios en donde a lo mejor la metodología de trabajo es distinta, pero siempre es importante conocer la versión oficial, ¿verdad?, que tiene el ministerio en cuanto al trabajo con las diferentes áreas de la educación. Entonces, agradecemos nuevamente, licenciada, y para aquellos jóvenes que o personas que todavía no se han registrado su asistencia, por favor en el chat está el enlace para que usted pueda registrarla. Y esperamos que nos acompañen en las próximas conferencias. Repito, la siguiente sería el próximo viernes a la 1 de la tarde. ¿Verdad? Muchísimas gracias entonces, licenciada. Muchas gracias y extiendo nuestros agradecimientos también al licenciado Abraham, que fue justamente a través de su contacto con el que hemos podido gozar de este privilegio de estar escuchando de parte del Ministerio de Educación los cambios, ¿verdad?, que ha tenido la matemática en los últimos años. Muchísimas gracias a todos. Licenciada, sus últimas palabras. Bueno, muchas gracias igual por la oportunidad. Creo que nosotros siempre estamos ahí muy felices de poder apoyar, sobre todo que, como mencionaba usted al inicio, todos salimos de la UE. Entonces, para nosotros es un gusto apoyar siempre en las labores que ustedes realizan, sobre todo que sabemos que hay muchos que pronto van a ingresar al sistema educativo, a hacer sus primeros pininos y dar clases. Entonces, siempre estamos ahí para el apoyo, para lo que necesiten. Y bueno, gracias por la invitación y gracias por estar acá presente. Espero que haya sido de mucha utilidad y no se pierdan las próximas conferencias, que estoy segura que también les van a apoyar mucho en todo ese proceso.
Gracias, pues ahí se están despidiendo los participantes y esperamos que las próximas conferencias pues sigan siendo de su agrado y de su aprovechamiento académico, ¿verdad? Inviten también a sus demás compañeros. Hemos tenido estudiantes de las distintas sedes de la Universidad de El Salvador, de San Vicente, de San Miguel, de Santa Ana, y también tenemos participación de los estudiantes de la licenciatura en enseñanza de la matemática de la Universidad en línea. Así que ha sido bastante interesante que participen, ¿verdad?, de todas las sedes de nuestra universidad, y también hemos tenido la participación de profesores en servicio. Y de nuevo, estar pendientes de las invitaciones porque ahí se les va a estar recordando las fechas, ¿verdad? Y si sus demás compañeros pues están interesados, pues serán bienvenidos a que participen de este ciclo de conferencias. Pues muy bien, muchísimas gracias. Feliz día a todos.